Hola, vamos a explicar la primera parte del tema 3 de la asignatura Circuitos Electrónicos Digitales. Este tema se llama Familias Lógicas y pertenece al bloque 1. Tiene un índice de 6 puntos y en esta primera parte nos dedicaremos a los dos primeros puntos, que como podemos ver son relativos a variables y operadores lógicos y álgebra de conmutación. Son puntos importantes porque lo que establecen son unas herramientas matemáticas que necesitamos para realizar estudios de circuitos digitales, en concreto para hacer estudios de análisis y de síntesis. Empezamos con el primer punto. Una variable lógica se utiliza para, en nuestro caso se utiliza para representar los niveles de tensión con los cuales trabajan los circuitos. Ya hemos visto en temas anteriores que al ser circuitos digitales, pues trabajan con dos niveles de tensión. Si utilizamos lógica positiva, el nivel bajo de tensión será el 0 lógico y el nivel alto el 1. Pues bien, esos son los dos valores que representarán nuestra variable lógica. En algunos casos también se asemejan a verdadero o falso. Las variables se relacionan mediante operadores y eso nos permite obtener un resultado a partir de las mismas. Entonces, esto sería la definición de un operador lógico o un operador binario. Cuando se combinan más de un operador, se forma una expresión lógica y esa expresión pues representa una función lógica. ¿Cuáles son los operadores lógicos más habituales? Pues los que podemos ver en esta tabla. Aquí tengo que deciros que los símbolos de euro que aparecen por aquí es un error de la transparencia. No lo consideréis. Bueno, pues el primer operador que aparece en la tabla se llama el operador NOT. También se le llama inversión. Como podemos ver, se opera en este caso sobre una variable, también puede operar sobre una expresión y se representa pues mediante una raya encima de la variable o bien mediante not la variable, mediante una barra inclinada y la variable, o mediante la variable complementada o mediante la almohadilla de la variable. Todas esas formas pueden ser utilizadas para indicar que el operador not está actuando sobre la variable. El segundo operador se llama OR y se representa mediante una cruz o mediante su nombre y relaciona pues dos variables o también podrían ser dos expresiones. El operador NOR es la operación OR complementada. Entonces, como podemos ver aquí, se representa mediante la OR de las dos variables, pero se niega, se le pone una raya encima a toda la expresión. Con esto hay que tener especial cuidado porque no es lo mismo una expresión negada que cada variable de forma individual aparezca negada. Ya lo veremos cuando avancemos en el tema. Bien, pues el operador NOR también podemos representarlo pues nombrándolo simplemente entre las dos variables. El operador AND se representa con un punto o con el símbolo AND entre las dos o bien con su propio nombre. El operador NAND pues es la AND complementada y como podemos ver pues toda la expresión complementada tal como hemos dicho anteriormente. Y el operador ESOR se representa mediante una cruz rodeada con un círculo y nos relaciona pues las dos variables o bien mediante su nombre. Aquí tenemos un poco más de información sobre los operadores. En el caso del inversor o del operador NOT, para representar lo que hace, pues es muy habitual hacer uso de una tabla de verdad, que es lo que vemos aquí. Entonces, en la primera tabla de verdad aparecen las entradas o las variables con las que opera el operador. En este caso, como es el operador inversor, pues solo aparece una variable. Y en la segunda parte de la tabla pues aparece el resultado de haber aplicado ese operador, que nosotros lo denominamos la salida. Entonces, en el caso del operador inversión, si la entrada es un 0, la salida es 1, y si la entrada es un 1, la salida es un 0. Podemos representarlo de forma gráfica mediante un triángulo y un circulito detrás del triángulo. En la parte izquierda del operador se conectaría la entrada y en la parte derecha pues se obtiene la salida que
como vemos, pues y es igual a la negación de x. También existe otro símbolo gráfico que se llama el símbolo y cubo. Y cubo, yo digo y elevado al cubo en vez de decir i, porque resulta raro decir eso de esa forma, entonces se suele decir y cubo. Son las siglas de una organización que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Esta organización pues tiene actividades en múltiples campos y uno de ellos es la normalización o la estandarización. Y entre la multitud de estándares en muchos temas, pues uno de los que tiene es un estándar dedicado a la simbología de los operadores lógicos. ¿Qué ventaja presenta al usar el símbolo y el cubo? Pues sobre todo presenta ventajas de edición porque es más fácil editar un cuadrado que el otro símbolo. En la asignatura pues utilizaremos ambos indistintamente. Aquí tenemos más información sobre el operador OR. Tenemos su tabla de verdad. En este caso, el operador trabaja con dos variables, con lo cual en la tabla de verdad, en la primera parte, aparecen 4 casos correspondientes a todos los valores posibles de dos variables. Todos los valores posibles, de todas maneras, no son muchos, puesto que las variables solo pueden adoptar dos valores. Entonces, en nuestro caso, pues serían 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, todas las combinaciones posibles. Y el valor de la salida, que como podemos ver, vale 0 solamente cuando todas las entradas son 0. Si hay alguna entrada 1, pues la salida vale 1. Hay que tener especial cuidado en no confundir el operador OR con la suma, porque no es lo mismo. En una suma, 1 más 1 es igual a 2, no es igual a 1. Mientras que en el operador OR, 1 más 1 es igual a 1. Al igual que en el caso anterior, pues también presentamos el símbolo y cubo, que es un cuadrado con el símbolo mayor o igual que 1 dentro. El operador NOR, que como vemos, pues la tabla de verdad, si la comparamos con la anterior, es todo lo contrario, es decir, es una operación que vale 1 cuando todas las entradas son 0, es el único caso en el cual vale 1 y en el resto de los casos vale 0. Los símbolos para el operador NOR pues son iguales que en el caso del operador OR, pero con un circulito detrás de cada puerta. El operador AND, el tipo de puerta es así, vemos que se diferencia del OR porque esta parte de la puerta, la parte izquierda, es recta, no es curva, y al igual que en el caso anterior, presentamos su tabla de verdad y podemos ver que la operación AND únicamente vale 1 cuando todas las variables de entrada son 1. Igual que en los casos anteriores, también presentamos su símbolo y cubo, que es cuadrado con el símbolo AND dentro. El operador NAND, pues similar, todo lo contrario del AND. Vale 0 solamente en el caso en que todas las variables de entrada sean 1 y el símbolo pues se distingue del AND porque tiene un circulito detrás que indica inversión. El operador SOR, que como podemos ver es muy parecido al OR, solamente que en la parte izquierda de la puerta tiene doble raya, pues lo podemos representar aquí. Si observamos su tabla de verdad, vemos que es un operador que da salida 1 cuando las variables de entrada son distintas y da salida 0 si son iguales. Y este sería el símbolo de cubo con un igual a 1 dentro. Bueno, pues hasta aquí variables y operadores lógicos y ahora vamos a ver el álgebra de conmutación. El álgebra de conmutación es un caso especial del álgebra de Boole. Realmente uno parte definiendo el álgebra de Boole y luego la particulariza. ¿Qué es lo que tiene de particular el álgebra de conmutación? Pues que el conjunto es un conjunto determinado y en concreto es el conjunto formado por los elementos 1 y 0, es decir, que el álgebra de conmutación en el conjunto solamente hay dos elementos. Y luego los operadores del álgebra son AR, OR y NOT, que ya sabemos cómo funcionan, puesto que los hemos definido en las transparencias anteriores. Bien, pues aquí enunciamos el álgebra. Y el álgebra se define o se enuncia con 4 postulados que los tiene que cumplir y que son por definición. Es decir, los postulados no se demuestran, que son los 4 postulados que tenemos aquí. El primer postulado es la ley de identidad, que dice
que el operador cruz tiene un elemento de identidad que denotamos por el 0, de manera que para todo x perteneciente al conjunto B, x más 0 es igual a x, y también existe el operador identidad de la operación punto, que lo denotamos por el 1, y que dice que para todo x perteneciente al conjunto B, x por 1 es igual a x. El segundo postulado del álgebra es la propiedad conmutativa, tanto para el operador cruz como para el operador punto, que podemos verla aquí como es. Si hacemos x más y, eso es igual a y más x, y si hacemos x por y, eso es igual a y por x. El tercer postulado es la ley distributiva, que también tiene dos partes. La primera parte dice que x por y más z es igual a x por y más x por z, y la segunda parte dice que x más y por z es igual a x más y por x más z. Y el último de los postulados es la ley del complemento, que dice que para todo elemento del conjunto existe un elemento que también pertenece al conjunto, que se denota como x complementado, de manera que x más x complementado es igual a 1 y x por x complementado es igual a 0. Aquí lo primero que quiero destacar es que tengamos en cuenta la prelación que se considera en los operadores. El operador punto predomina sobre el más. Por eso, en esta parte de la ley distributiva hemos puesto paréntesis, porque con esto queremos hacer notar que lo primero que se hace es y más z y después eso se multiplica por x. Si esto no tuviera paréntesis, no sería lo mismo, porque sería multiplicar primero el x por y después sumarle z. Con lo cual es importante el uso de los paréntesis. En la segunda parte de la igualdad no es necesario, porque se hace primero x por y también x por z y después se suman. En la segunda parte del postulado, pues como vemos, se ha usado paréntesis aquí en esta primera parte de la igualdad, que no sería necesario, es decir, aquí los paréntesis se pueden eliminar, pero sí sería necesario en la segunda parte, porque las sumas son primero, y si se quitan los paréntesis no nos queda lo mismo, porque si se quitan los paréntesis lo que se estaría denotando es que primero se multiplica y por x, lo cual no es verdad. Entonces hay que tener especial cuidado en cómo se utilizan los paréntesis. Otra cosa que también quiero destacar aquí es que cuando estamos hablando del álgebra de conmutación, el conjunto B está formado solamente por el 0 y el 1, es decir, que la variable x y la variable y que están aquí en los postulados solamente pueden adoptar esos dos valores. Que el operador cruz en el álgebra de conmutación es la operación OR, que el operador punto es la operación AND y que el operador complemento es la operación NOT. También hay que explicar aquí el principio de dualidad. ¿Eso por qué lo observamos? Pues observamos que los postulados siempre tienen dos partes. Es decir, aquí decimos, bueno, pues si se cumple x más 0 igual a x, pues que existe otra expresión que también se cumple. ¿Y que hemos hecho en estas dos expresiones, como tenemos aquí abajo? Pues la diferencia está en que hemos cambiado el operador más por punto y el elemento de identidad 0 por el elemento de identidad 1. Y hemos obtenido otra expresión que también es válida. Eso es lo que dice el principio de dualidad, que si nosotros tenemos una expresión, una igualdad, y cogemos esa igualdad y calculamos la dual, es decir, cambiamos el operador cruz por punto y los elementos de identidad 0 y 1, obtenemos una segunda igualdad también válida. ¿Y eso por qué? Porque como los postulados son duales y yo demuestro las igualdades en base a los postulados, pues las igualdades pues también también existirán las igualdades duales y serán válidas. Eso se puede ver cuando enunciamos los teoremas. Los teoremas se demuestran, no son como los postulados. Los postulados forman parte de la definición, se asumen, pero los teoremas se demuestran utilizando postulados o bien utilizando teoremas ya demostrados. Y aquí podemos ver pues que los teoremas siempre tienen dos partes, siempre tienen una expresión y la dual. Por ejemplo, el teorema 1, que es la ley de la idempotencia, que dice que x más x es igual a x, pues existe otra parte de la ley de la idempotencia que dice que x por x es igual a x, que hemos cambiado cruz por punto. El teorema 2 dice que el complemento es único, en este caso no puede existir dual porque no se puede transformar.
En el teorema 3, la ley de los elementos dominantes, que dice que x más 1 es igual a 1, pues existe la ley que dice que x por 0 es igual a 0. La ley de involución, que dice que si una variable la complementamos y la volvemos a complementar otra vez, pues eso es igual a la variable original. Si complementamos una variable dos veces, es la misma variable. La ley de absorción sería el teorema 5, que dice que x más x por y es igual a x, o su dual, x por x más y es igual a x. La ley del consenso, una variable x más esa variable complementada por y es igual que x más y, es decir, se puede eliminar la parte de x complementada. Y lo mismo la expresión dual, x por x negado más y igual a x por y. La ley asociativa, si a la suma de y más z le sumamos x, eso es igual que sumar primero x más y después sumarle z. Eso con respecto a más. Y la ley asociativa con respecto a por, pues que también se cumple. El teorema 8 es la ley de Morgan. Y como podemos ver, lo que dice la ley de Morgan es que el complemento de un producto es igual a la suma de las variables complementadas, las variables que forman parte del producto, pero las variables complementadas de manera individual. Con esto hay que tener cuidado, como ya mencioné anteriormente. Esto es el complemento del producto y esto es la suma de cada variable complementada de manera individual. Por lo tanto, no es lo mismo tener una expresión complementada que tener una expresión formada por variables complementadas. Lo mismo pasa con la suma complementada, es igual al producto de cada una de las variables complementadas de manera individual. Aquí tenemos la ley de Morgan solo con dos variables, abajo tenemos la ley de Morgan donde ya se consideran n variables, pero es igualmente válida. Si cogemos un producto de n variables y lo complementamos, eso es igual a la suma de cada variable complementada de forma independiente. Y lo mismo con respecto a la suma complementada. Así que mucho cuidado. Producto complementado, suma de variables complementadas de manera individual. No equivocarnos en esto. Y luego la ley del consenso generalizado, que como podemos ver, pues interviene una variable más que la ley del consenso, son para tres variables. Y dice que x por y más otra vez x negada por z más y por z, es decir, el producto de y por z, que son las dos variables que aparecen en estos dos primeros productos, pues lo que dice la ley del consenso es que ese producto de y por z se puede eliminar. Entonces nos quedaría que esta expresión es igual a x por y más x negado por z. ¿Cómo demostramos los teoremas? Pues hay una manera de demostrarlo que es utilizando tablas de verdad. Como estamos trabajando en el álgebra de conmutación, pues no es excesivamente largo probar todos los casos. Entonces lo que hacemos es darle todos los valores posibles a las variables que forman parte de una igualdad que queremos demostrar y comprobar si ambos miembros de la igualdad son idénticos, como se ha hecho aquí. En el caso del teorema 5a, que es la ley de absorción, que dice que x más x por y es igual a x, nosotros le damos todos los valores posibles a x y a y. Aquí lo que se ha hecho ha sido calcular x and y. Ahora se la ha sumado x y obtenemos que esa expresión vale 0, 0, 1, 1, que resulta que es idéntica a x, con lo cual se demuestra porque se han probado todos los casos. Pero también es posible hacer una demostración algebraica. Y para hacer una demostración algebraica, lo que se hace es que se utilizan los postulados o teoremas que ya han sido demostrados. Entonces, en el caso de la ley de absorción, nosotros partimos de x más x por y. Y ahora aplicamos el postulado 1b. El postulado 1b que recuerdo que era el del elemento identidad. Entonces, el postulado 1b nos dice que la x la podemos poner como x por 1. Y por tanto, nuestra expresión nos queda x por 1 más x por y. Ahora aplicamos el postulado 3a, que recuerdo que era la propiedad distributiva. Esto nos permite sacar la x fuera y metemos dentro del paréntesis 1 más y. Y ahora aplicamos el teorema 1 a la parte A, que era la ley de los elementos dominantes, que decía que 1 más una variable era igual a 1. Pues eso es lo que hemos hecho aquí. Sustituí 1 más y por 1, con lo cual aquí me queda x por 1. Y de nuevo aplicamos el postulado 1 en el apartado B, que dice que x por 1 es igual a x, con lo cual hemos demostrado esta parte, la parte A del teorema de absorción. Pero también se puede demostrar la parte B de manera algebraica.
Cuando abordamos la demostración de la parte B, si nos damos cuenta, los postulados que se han utilizado y los teoremas que se han utilizado son los duales de los anteriores. Esto pone de manifiesto el principio de dualidad. Si yo puedo demostrar una expresión aplicando una parte de los postulados de los teoremas, puedo siempre demostrar la expresión dual aplicando la otra parte de los postulados y los teoremas. Bueno, pues esto que se ha hecho con el teorema 5A, como ejercicio, se puede hacer con todos los demás teoremas. Demostrarlo por los dos caminos. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte.